Hoy voy a estar resolviendo un ejercicio del libro de sistemas dinámicos discretos, el que aparece aquí en pantalla. El ejercicio 2.17 nos dice que si tenemos una función de R en R, derivable en todo R, y si tenemos dos puntos fijos A y B, A menor que B, y el valor absoluto de sus derivadas es menor que 1, entonces nos pide demostrar que existe al menos otro punto fijo C entre A y B. ¿Ok? Entonces, para resolver este problema voy a necesitar de dos resultados básicos, uno de cálculo y otro de la propia teoría de sistemas dinámicos. Este, el que necesitamos de cálculo pues es el teorema del valor intermedio, enunciado de esta forma, ¿ok? Este, y el de sistemas dinámicos es la proporción 2.4 del libro que les presenté al inicio, que es esta. Nos dice que si tenemos un intervalo a de r y una función continua de a en a y x0 un punto fijo de f, entonces si f es derivable en x0, entonces va a suceder lo siguiente: si el valor absoluto de la derivada de x0 es menor que 1, entonces estamos ante un punto fijo atractor, y si es mayor que 1, estamos ante un punto fijo repulsor. Aquí es importante recalcar que la desigualdad se da de forma estricta. Entonces, de esta proposición solamente voy a necesitar el primer punto. Y para recordar qué significa, pues significa que el que sea x0 un punto fijo tratado significa que existe un intervalo abierto a, b, donde x0 está en a, b. La imagen del intervalo se queda en el intervalo, obviamente restringido al dominio de la función, y todo punto del intervalo y del dominio de la función, su órbita va a converger a x0, es decir, que este límite es x0 para cada elemento en el intervalo. Este, entonces, pues vamos a volver al problema. Precisamente la primera observación, pues como tenemos dos puntos fijos y el valor absoluto de sus derivadas es menor que 1, la proposición anterior me dice que esos puntos fijos son atractores. ¿Ok? Entonces, esto significa que existen dos intervalos abiertos, A1, A2 y B1, B2, donde A está en A1, A2 y B está en B1, B2, ¿no? Y F se queda, la imagen del intervalo A1, A2 se queda en el intervalo A1, A2, y lo mismo para el otro intervalo, ¿no? Y cada elemento del intervalo A1, A2, su órbita va a converger a A, ¿no? Y cada elemento del intervalo B1, B2, su órbita va a converger a B. ¿Ok? Entonces, pues la demostración va a consistir en tres observaciones. Esta es la primera. La segunda es que estos intervalos son ajenos. ¿Ok? Entonces, pues lo vamos a probar por contradicción. ¿Qué pasaría si hubiera un elemento ahí? ¿No? Pues por un lado sabemos que los elementos del intervalo A1, A2, sus órbitas van a converger a A. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos. Pero también sabemos que cualquier elemento del intervalo B1, B2, sus órbitas van a converger a B, ¿no? Entonces tendríamos esto. Sin embargo, eso implica que A es igual a B, pero habíamos pedido que A fuera menor que B. Entonces, esto es una contradicción. Así que, en efecto, estos intervalos son abiertos, ¿no? Y entonces, algo que notar aquí es que como A es menor que B y A está en este intervalo y B está en este intervalo, esto implica que A2 es menor que B1, ¿no? Entonces, si lo quisiéramos representar de forma geométrica, se vería de la siguiente forma, ¿no? Algo así se habría representado en el plano. Ahora bien, la condición de que la imagen del intervalo A1, A2 se quede en A1, A2, pues significa básicamente que en esta parte, en esta franja verde,
la gráfica de la función pues, se va a quedar en esta franja verde de arriba. Es decir, la función en lo verdecito se va a quedar en este recuadro verde, ¿no? Y lo mismo para el intervalo rojo, ¿ok? Es decir, esta sería una posible gráfica de la función, ¿ok? Y entonces, pues la tercera observación, pues es fijarnos en el punto A2. ¿Qué pasa con su imagen? ¿No? Aquí yo lo dibujé de tal manera que pues se quede en esta franja verde, ¿no? Pero entonces, eso sucede en general, ¿no? Y aquí igual hay que fijarnos en el punto B1 y aquí igual lo dibujé de tal manera que se quedara en esta franja roja, ¿no? La tercera observación es que precisamente sí sucede eso, siempre sucede eso, de que la imagen de A2 se quede en esta franja verde, ¿no? Ya escrito es esto, ¿no? Entonces, pues, para probarlo, eh, realmente para probar cualquiera de los dos, el argumento es similar. Entonces, voy a ver que f de b1 se queda en ese intervalo, ¿no? Es decir, en la franja roja. Y lo voy a hacer de forma, bueno, por contradicción, ¿no? Entonces, supongamos que no es así. Es decir, supongamos que f de b1 pues, no se quede en el intervalo b1, b2. ¿No? Esto implica que f de b1, ya sea que es menor estricto que b1 o que sea mayor estricto que b2. Entonces, como quieres llegar a una contradicción, si supongo una o la otra, el argumento va a ser similar, como vamos a ver adelante. Entonces voy a suponer que f de b1 es menor que b1. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver el argumento de forma geométrica. Yo pienso que basta con eso. ¿Ok? Entonces algo así se vería, ¿no? La imagen de B1 pues se queda por debajo de B1. Entonces por la continuidad, si yo me fijo en la distancia que hay de B1 a F de B1, yo sé que es positiva porque esos números son distintos. Pedimos que F de B1 fuera menor que B1. Por la continuidad, yo sé que puedo encontrar una vecindad de B1 de tal manera que todos los elementos de esa vecindad, en este caso la dibujé morada, pues se queden en la franja morada de arriba. ¿Ok? Y entonces aquí ya empieza a verse raro porque ¿qué pasa si yo me tomo un elemento en la franja morada y también en el intervalo rojo? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que por un lado, lo que nos dice es que tiene que quedarse en la parte morada, pero habíamos dicho que la gráfica de la función se queda en este recuadro rojo, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que los elementos de aquí tienen que ser menores que B1 y mayores que B1. Entonces ahí está la contradicción, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, pues f de B1 sí se queda en esta franja roja. Y de manera similar también este, f de A2 se queda en A1 o A2, ¿no? Ahora bien, pues cuando uno quiere probar que existe un punto fijo de una función continua, pues lo que hace es, pues, se fija en la gráfica, ¿no? No sé cómo sea, y se fija en la identidad, ¿no? Entonces los puntos fijos, pues son los que interceptan a la gráfica, a la identidad, ¿no? Y entonces, si queremos usar el teorema del valor intermedio, pues tenemos que encontrar un punto en la gráfica de la función que sobrepase la identidad y otro punto que se quede por abajo de la identidad. De esa forma podemos concluir que existe un punto fijo por el teorema del valor intermedio. ¿No? Y es precisamente lo que tenemos porque nosotros tenemos que f de A2 se queda en el intervalo A1
A2 y f de B1, se queda en intervalo B1, B2, ¿no? Y es precisamente eso, porque f de A2 está por aquí, ¿no? Y me está diciendo que en este punto, en A2, la gráfica se queda por debajo de, de la identidad. Y acá, en B1, me está diciendo que la gráfica se queda por arriba de la identidad, ¿no? Se queda por arriba o al menos la alcanza, ¿no? Y por lo tanto, por el teorema del valor intermedio, podemos encontrar un punto fijo, ¿sí? Entonces, esto prueba el ejercicio.